titulado el tema de este sermón del día de hoy y quiero compartir con ustedes y espero que sea de bendición tanto para el que habla como los que escuchan. Amén. Lo he titulado Quitando el bozal a quien merece comer. El texto bíblico al cual quiero que me acompañen está en 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 9 al versículo 10. Procedo entonces a dar lectura a la palabra del Señor, si estamos todos por ahí. ¿Amén? Amén. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Antes de siquiera comenzar a hablar de este texto, quiero invitarlos a mirar los diferentes cuadros que tenemos en la iglesia. Han sido 2 añadidos. Hay un cordero, ¿cierto? Tenemos una paloma. Tenemos un águila y un león. ¿No es así? Me encantan los rompecabezas. No sé si algunos aquí presentes comparten ese hobby. Porque cuando armas un puzzle sin saber qué tienes que armar, ¿qué hacemos? El sentido común nos dice: busquemos los colores que son iguales. Agrupemos los azules, en el caso de la paloma. Juntémoslos. Y comencemos a llegar hasta armar todo lo azul. Después tirémoslos con lo blanco y vemos cómo encajan cada uno de ellos. Quiero invitarlos a ustedes, a todos ustedes, que hoy día nos embarquemos en un viaje. Que juntos armemos un puzzle. Que juntos armemos el puzzle de esta palabra que está aquí. Creo que al Señor le gustan los puzzles. Creo que al Señor le gustan los rompecabezas. Porque cuando leemos una palabra en el Nuevo Testamento, muchas de esas verdades que involucran tal palabra están dispersas por toda la Biblia. Y tienes que buscar cada una de esas palabras, cada una de esas rompecabezas, cada una de esas piezas y unirlas para que haga sentido. Por tanto, no voy a hablar de lo que acabo de leer. Quiero que todos nos metamos en un viaje en la máquina del tiempo y viajemos de cuando esta carta se escribe, alrededor del 56 después de Cristo. Viajemos 1000 años atrás y vayamos a ver al pueblo de Israel. Quiero que me acompañen al libro de Números, capítulo 8, versículo 11. Antes de dar lectura quiero decir lo siguiente: si es lo que Dios se ha interesado en hacer alrededor de la historia, es ejercer su gobierno total y pleno en los hombres. Lo que tú y yo llamamos una teocracia, el gobierno de Dios. Dios siempre quiso gobernar a Israel, Él ser el rey de Israel. Y tristemente, cuando la historia avanza, el pueblo dice: queremos un rey como todas las naciones. Queremos tener un rey como lo tienen los amorreos, queremos un rey como lo tienen los pueblos cananeos. Y el profeta Samuel le toca vivir esa etapa y el Señor le dice: Samuel, no te entristezcas porque en realidad el pueblo no te ha desechado a ti, me ha desechado a mí como su rey. Dios buscaba ser el rey de su pueblo, establecer una teocracia. Y vamos a ver algunas cosas particulares de este pueblo que Dios levanta, de este pueblo que Dios saca de Egipto y que quiere levantar y formar como una nación. Y nos dice entonces el libro de Números, capítulo 8, versículo 11, dice: ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Este tema es un poco enredado porque Jacob tiene 12 hijos, ¿cierto? Jacob tiene 12 hijos, de donde nosotros entendemos que salen las 12 tribus de Israel. Pero en realidad no es tan así, porque Leví aquí es dado por el Señor y apartado por el Señor para estar en servicio. Y por ende, él no tiene parte luego, después cuando se le parte la tierra. No viene a ser una de las 12 tribus. Y José, que es uno de los 12, tiene 2 hijos en Egipto, Efraín y Manasés, a los cuales en los últimos días de su padre Jacob le dice: padre, yo te regalo a mis hijos,
Entran dos, sale uno, que es Leví, y sale José. Y siguen quedando 12. Es un poco confuso, pero siguen quedando 12. Pero notar que el Señor en este versículo nos hace ver de que hay una tribu, la tribu de Leví, que está apartada. Si bien el pueblo de Dios ya ha sido apartado como nación entre medio de las naciones, porque Dios elige a Abraham para levantar de él un pueblo, una nación, dentro de esa nación apartada hay nuevamente otra consagración, la tribu de Leví, que está para el servicio del Señor. Y vamos a ver algunas particularidades de esta tribu. Acompáñenme el número 18, un poquito más adelante nada más. Versículo 20. 18, 23 primero. 18, 23. Dice así: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Una particularidad de esta tribu, mientras estaba aún en el desierto vagando, antes de entrar a la tierra que Dios le había prometido, era: Leví, yo te he apartado para mí, tú no vas a recibir tierra de tus hermanos. Yo te aparto para el servicio, pero olvídate de la tierra. No tendrás tierra entre ellos. No tendrás herencia terrenal como tus hermanos. 18, 20. 3 versículos más atrás, Números. Dice: Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. De alguna manera ellos tenían como un consuelo. Si bien no tenían parte terrenal con el pueblo, en heredar tierras, en tener posesiones, sí tenían otra bendición, que era: yo soy tu parte, yo soy tu herencia, le decía el Señor. El gozo de ser apartado para servir al Dios vivo. Era un privilegio, ¿no? ¿No te sientes privilegiado tú estar aquí y servir a tu Dios? Es un privilegio. La tribu de Leví tenía este privilegio. Y luego el 18:24. 18:24 dice en Números: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y aquí se menciona una segunda herencia que ellos tienen. La segunda herencia que ellos tienen son los diezmos de entre sus hermanos. Y aquí hay un temón, en el cual tenemos que sumergirnos en el contexto histórico que estamos hablando. Hablemos que el Señor está levantando un pueblo, lo está formando, para que cuando entre a la tierra que va a poseer y se instituya como nación, funcione como nación. Él está dando mandamientos, dando leyes. Cuando pase esto, haz esto. Cuando te pase esto otro, haz esto otro. Dios está formando una nación de la nada. Y les dice entonces, preparándolos para entrar a la tierra, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Y aquí hay harto que hablar. Voy a tratar de ser lo más conciso que pueda. Primero, porque nosotros pensamos que el diezmo es el diezmo, pero en el contexto histórico de Israel y leyendo el Pentateuco nos damos cuenta que no hablamos de diezmo, hablamos de diezmos. Hay más de un diezmo. Y tú y yo tenemos el diezmo del 10% asociado en nuestra cabecita, ¿cierto? Eso es lo que pensamos. Pero les voy a invitar para que no digan: el hermano ella está inventando cosas. ¿Ya? Vamos a ir a la palabra. Siempre a la palabra. Número 18:24, entonces, se nos introduce el primer diezmo, que es el diezmo a los levitas. ¿Ya? Se entiende que diezmo, concluyamos, tengamos una convención. Diezmo viene de décima parte. En el hebreo es décima parte. Eso significa. Primer tipo de diezmo, entonces, el diezmo levítico. 10%. En el 18:26, si avanzamos un versículo o dos versículos más adelante, dice: así hablarás a los levitas ahora, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, o sea, cuando Leví reciba los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, Leví recibía diezmos y a la vez diezmaba esos diezmos. ¿Cuánto daba entonces los matemáticos? ¿Ingeniero? El 10% del 10%. Daba del total un 1%. De ahí quizás los católicos saben el 1%. Probablemente. El diezmo de los diezmos. Segundo tipo de diezmo,
Acompáñenme un libro más adelante. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, 22. 14, 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del año que rendiera tu campo. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este es un segundo diezmo, y es un diezmo anual. De todo el año, todo tu ingreso del año, el pueblo de Israel, como nación, tenía que dar un diezmo. Y ese diezmo era para celebrar, para alegrarse, para regocijarse en el Señor. Había lugares donde eran invocados y tenían que ir allá y gastar ese diezmo. Ahora el diezmo uno lo asocia a dinero, pero en realidad en la escritura está asociado al grano, al trigo, al olivo, a los productos de la tierra. ¿Cierto? A todas esas cosas. Segundo diezmo entonces, un diezmo anual. Deuteronomio 14, 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Al fin del 3er año va a ser un diezmo. Bueno, ¿cuánto es al final entonces? ¿Cuánto daban el pueblo de Israel? ¿Cuánto daba el diezmo finalmente al Señor? Tenemos un 10% para Leví, tenemos un 10% para la fiesta, regocijarse en el Señor y ser agradecido, y tenemos un 10% cada 3 años. Si lo pasamos a un año, tenemos un 23,3333 periódico por ciento. Eso es lo que un israelita tenía que dar en diezmos. Ahora, pongámoslo en contexto. Esto no era si quieres darlo o si no quieres darlo. Para el pueblo de Israel esto era un mandamiento. Era un impuesto. Impuesto. Porque Dios apartó a Leví. Ellos eran teocracias, no tenían democracia, ni políticos, ni nada. No tenían un Estado así como nosotros lo entendemos hoy en día, con un presidente, con diferentes poderes, ¿cierto? No. Ellos tenían el gobierno del Señor representado por medio del sacerdocio levítico y la tribu de Leví en su servicio al Señor. Y eso debía ser sustentado de alguna manera. Ese era su gobierno. Y ese gobierno era sustentado con el 23,3% de todas las personas. Eso era su diezmo. 23,3%. Era un impuesto. No era, oye, ¿quiere diezmo? No. Era un impuesto. No era algo voluntario, lo tenían que hacer. Y era parte del pacto, porque ellos dijeron en el Deuteronomio, cuando Moisés les recuerda la ley y les dice, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Están con el Señor? Sí, vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga. Y eso involucraba todas sus leyes, incluyendo estas, incluyendo el tiempo. Por eso es que se entiende que después, mucho más tarde, en el libro de Malaquías, el último profeta menor, ya 430 años antes de Cristo, el Señor dice algo bien particular ahí. Y quiero que vayamos ahora a un viaje en el tiempo al futuro. Nos vamos acercando, tranquilo, nos vamos a llegar ahí. Vamos a Malaquías. Malaquías, si llega Mateo, uno antes, Malaquías. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 8. Y dice aquí el Señor, por medio del profeta Malaquías, a la nación de Israel. Le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué el Señor, a través del profeta Malaquías, les dice a ellos, los tacha de ladrones? Es porque ellos habían entrado en un pacto y habían dicho, sí Señor, vamos a diezmar, sí Señor, vamos a hacer esto, sí Señor, vamos a hacer esto. Ellos entraron en una relación de pacto de cumplir todas aquellas ordenanzas y estatutos que Dios les dio por medio de Moisés. ¿Por qué el Señor entonces les dice esto? Porque ellos quebrantaron el pacto, dejaron de diezmar. Dice, malditos sois, el 9, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de nación, porque la nación estaba sujeta a los diezmos. La nación estaba sujeta a la ley. Y dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí quiero detenerme en algo.
Este texto encuentro yo que es muy mal utilizado. Porque este texto es utilizado para decirte a ti que tú eres un ladrón cuando tú no diezmas al Señor. La pregunta es, ¿entraste tú en un pacto con el Señor y le dijiste que iba a diezmar? ¿Hizo el pacto el Señor contigo o con la nación de Israel? En el contexto histórico del libro de Malaquías, Dios está hablando a destinatarios. Y ahí la importancia de ver a quién está hablando el profeta en este libro. Nos está dirigiendo a ti. A veces los hermanos quieren que la Biblia le hable a todos ellos, pero primeramente tenemos que dilucidar que la Biblia no te habla a ti directamente en todas las cosas. La Biblia te habla a ti indirectamente en todas las cosas. Porque tienes que sacar enseñanza de esto. ¿Cuál es la enseñanza? Una nación rompe el pacto, viene maldición. Porque ellos dijeron, el Señor les dijo, he aquí yo pongo por testigo cielo y tierra, elige bendición o maldición. Obedece mi ley, bendición. No obedeces, maldición. Malditos sois. Entonces mucha gente toma este texto ¿para qué? Para que los hermanos diezmen. Lo sacan de contexto total y abruptamente. No puedes imponer a nadie un diezmo que no haya pactado. Es como que te llame por teléfono, Movistar, aló, sí, habla con él de la buena, sí, con él, me debe 3 meses de servicio de plan 4G con giga ilimitado. Oye, pero si yo no he tomado ningún plan contigo, ¿qué me estás cobrando? Claro. Ah, no, me equivoqué. ¿Cómo te pueden cobrar algo que uno no ha pactado? Ahora, si tú personalmente algún día le dijiste al Señor, Señor, yo pacto a mi diezmo, te sonaste solo. El Señor te lo va a cobrar. Te tomó en serio. Te toma en serio el Señor. Si haces pacto con Él. Por eso es que los pactos no se deben tomar livianamente. Pero más allá de esto, alejémonos un poquito de la pintura. Estamos agregando piezas a nuestro puzzle. Alejémonos un poco de esto. Y vemos finalmente la enseñanza que esto nos deja. Yo siempre procuro ver el corazón del Señor en las cosas que hace. ¿Por qué Él hace lo que hace? Debería darnos a entender algo de Él. Debería revelarnos algo de su carácter. Amén. ¿Sí o no? Amén. Veamos esto entonces un poco de lejos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su corazón? Y yo diría que la intención de Dios es que aquellos que son apartados para un servicio reciban provisión Amén. y vivan de ello. Amén. ¿No es así? Dios se encarga de aquellos que la aparta para sí completamente, porque Leví no tenía herencia, era privado de tierras. Y en la ley ustedes van a ver que ellos le tienen que dar ciudades para que ellos tengan, darle porciones de tierra, campitos para que ellos tengan, pero ellos no tienen ni una posesión. No tienen la posibilidad de tener como un campo como tienen los demás y posesiones y empezar a enriquecerse. No tienen esa posibilidad. Como no la tienen, si vemos al Señor, vemos aquí un modelo totalmente justo. ¿No creen ustedes? Un modelo justo en donde Dios da a aquellos que son privados de siquiera primero, en primer lugar, obtener riqueza. Obtener riqueza, no podían hacerlo. Tenían un servicio y se dedicaban a ese servicio 24/7. Era una tribu apartada para el Señor. Por ende, ¿tiene Dios preocupación de aquel que se aparta para Él tiempo completo? Claro que sí. Y eso es lo que tiene que enseñarnos todo esto que hemos visto. Yo no puedo ni siquiera decirle a través de esto que diezmen. No puedo, todavía no llegamos ahí. No puedo. La pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo hoy día? ¿Cómo se relaciona el Señor conmigo hoy día respecto a estas cosas? Hay que aquí ver 2 cosas. Yo diría, hay que ver 2 aspectos. Primero, si tú quieres ver qué impacto tiene una cosa del Antiguo Testamento sobre el Nuevo, ve qué dice el Nuevo respecto de aquello. Y la verdad es que se habla el diezmo muy re poco. Muy poco. Muy poco. Aparece un par de veces. Y cuando aparece, jamás es aplicado y se le dice a nadie que diezme. Nunca. En los contextos en que diezman, está Jesús con los religiosos. ¿Y los religiosos quiénes son? Son judíos. Nuevamente, el pacto antiguo. Mientras Jesús no muere, todavía no empieza ni siquiera el nuevo pacto. Así que cuando el nuevo pacto empieza, no se habla del diezmo, excepto en Hebreos, que en Hebreos se menciona el diezmo, pero ni siquiera para aplicarlo. Se habla del diezmo respecto de la persona de Jesús, como Él es superior en todas las cosas. Pero no se menciona para que diezmes. Entonces, ¿qué?
¿Cómo respondemos a este enigma? ¿Cómo funciona el nuevo pacto respecto de esta intención que Dios tiene de dar y proveer a quien se entrega por completo, a quien aparta para su servicio? ¿Cómo lo hace el Señor? Porque hay que pagar la luz, ¿cierto? Porque hay que pagar el gas. Y esas cosas no descienden ángeles a dejarnos dólares, ¿cierto? No. Es importante entonces ver qué cosas se aplican en el nuevo, qué cosas se aplican del antiguo. Y doy dos ejemplos, bien cortitos. Primero, la circuncisión. Si tú piensas en la circuncisión era la señal del pacto que Dios le dijo a Abraham: todo hijo tuyo y el que naciere, que abriere la matriz al 8º día, circuncisión. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Surgió un problema con eso porque los judíos se circuncidaban. Entonces, cuando empieza a llegar el Evangelio y la salvación a los gentiles no judíos, surge el problema, bueno, y habrá que circuncidarse, ¿no? Pero finalmente, en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, se trata ese tema y se dictamina qué es lo que los hermanos deben hacer. Y en ninguna de esas partes se dice que tienen que circuncidarse. Entonces, ¿qué aplica, qué no aplica? Tienes que verlo en contexto, porque tú y yo estamos bajo un nuevo pacto. De las cosas antiguas tenemos que aprender, no son de desecharse para nada. Tenemos que aprender. Pablo nos dice que todas esas cosas antiguas respecto del antiguo pacto fueron escritas para que nosotros, por medio de su ejemplo, no caigamos en avaricia, no caigamos en condenación como ellos, no seamos presas del destructor como ellos fueron presas del destructor por murmurar. Son para enseñanza nuestra. Entonces imagínense, hermano, un día, domingo, el pastor dice: ya hermano, he recibido una revelación, hay que circuncidarse. Así que todos los hermanos nos paran en fila aquí, el pastor con el cuchillo de plástico, ¿ah? Y ahí todos los hermanos gritando antes de entrar. ¿Se imaginan esa escena, no? Pero no, gracias a Dios que la palabra del Señor establece... Sí, establece algo el Señor. Eso no es importante, es secundario. De hecho, ustedes pueden ver ahí la circuncisión del corazón, finalmente lo que importa. Segundo ejemplo, el sábado. El sábado, igual debatido, ¿ah? Sábado. Pero yéndose muy a lo corto, el sábado es un mandamiento para el pueblo de Israel, ¿cierto? Empezaron un mandamiento y que tienen que guardarlo. Sin embargo, nuevamente vemos en el Nuevo Testamento, tú buscas el sábado, ¿dónde se manda a guardar el sábado? No se manda a guardar el sábado. Incluso Pablo dice: mira, si tú haces caso del día o no haces caso del día, eso es cosa tuya, hazlo para el Señor en amor. Amén. Si haces caso del sábado o no haces caso del sábado o haces todos los días para el Señor, bueno, gloria a Dios. Amén. Hazlo para Él. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Entonces debemos ver qué es importante y qué no. Entonces, ¿cómo funciona la economía en la iglesia del Nuevo Pacto? Primero, me gustaría que fuésemos a Efesios 2:15. Hablando respecto de Jesús, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. Importante notar que Jesús en su muerte, Él viene a abolir, que es un término legal, a dejar sin vigencia todos aquellos mandamientos expresados en ordenanzas, Antiguo Testamento, que le eran impuestas a la nación de Israel. Por lo tanto, eso no tiene vigencia contigo. Ninguno. Habían tantos mandamientos, hermano. Por ejemplo, el hijo que era rebelde lo agarran a piedrazos. Tú agarrarás a piedrazos a tu hijo. Tenía que llevarlo fuera. Claro. La mujer, cuando estaba en sus días, era apartada y era declarada inmunda por 7 días. ¿Haces eso tú con tu esposa cuando estaba en aquellos días? Entonces hay muchas cosas que no tienen aplicación contemporánea. Romanos 13, capítulo 13, y versículo 9. ¿Qué se nos dice aquí? ¿Qué nos dice Pablo? Dice 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. O sea que eso, la ley de Moisés, ¿cierto? El decálogo. Dice: en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo y eso es el cumplimiento de la ley. Vean el Nuevo Testamento, no lo voy a hacer exhaustivamente porque si no estaría mucho tiempo hablando, pero se van a dar cuenta de que, como dice acá, el amor no hace mal al prójimo, el versículo 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Finalmente, y más allá de todo, piensen cuando a Jesús le preguntan, Señor, los religiosos, para tentarlo, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿En qué se resume todo finalmente? Como si tú agarraras los 600, no sé cuántos mandamientos que hay, y estatutos y ordenanzas, y lo hicieran en una bolsa, que los comprimiera. ¿Qué finalmente queda? Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, ¿cierto? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la ley. Entonces vas a estar tú queriendo cumplir algo que ni siquiera te aplica a ti. Entonces, ahora, avanzando un poco, tenemos que responder a la pregunta, bueno, si estamos bajo un nuevo pacto, si no nos aplican las leyes anteriores, y por ende no nos aplica tampoco el diezmo, y todos hablamos del diezmo, puede ser lo chistoso, todos hablamos del diezmo. Yo, si es lo que me impacta de repente, es darme cuenta de que muchas cosas que creo, las creo porque las creo, pero no sé por qué las creo. No sé si se entiende toda la lengua. A veces es bueno examinar las creencias que tienes. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde lo sacas? ¿O solamente lo escuchaste en la televisión? ¿O lo escuchaste del pastor? ¿O lo escuchaste de algún predicador? Yo creo que todos nosotros estamos llamados a poner a prueba todo lo que cualquier persona dice acá para más adelante. Y aquí los que se están llamados a juzgar todas las cosas. Juzgar cada palabra que sale de mi boca. Y ver si es que realmente coincide con lo que está en la palabra. No se queden con lo que yo les digo, hermano. Vayan a la palabra. Vayan a la palabra. Nos dice el libro de los Hechos de que los judíos de Berea eran más nobles que todos los otros. ¿Y saben por qué eran más nobles que todos los otros? Porque dice que aunque Pablo les predicaba y les hablaba del Evangelio, dice que ellos iban diligentemente a la Escritura. Y a veces que era verdad lo que Pablo decía. Tú deberías volver a tu casa después de esto y decir, ¿será de verdad lo que dijo el hermano? Voy a verlo en mi Biblia. Si tenemos un pacto nuevo y ese pacto excluye los diezmos, ¿cómo se sustenta la obra? Es una pregunta legítima, ¿no? Lógica, ¿cierto? ¿Por qué hay necesidad o no? Porque no somos tan diferentes del pueblo de Israel en cuanto a una organización. Hay unos pocos que se entregan por completo y hay otros tantos que no se entregan por completo porque tienen trabajos. Yo no me entrego por completo porque tengo trabajo. Me encantaría entregarme por completo, pero no puedo, tengo trabajo. No somos tan distintos. Hay similitudes. Y yo creo que aquí la clave es lo que Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 9, del 6 al 7. Es algo que tú y yo sabemos muy bien, y que hemos escuchado muchas veces. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La figura neotestamentaria o del Nuevo Testamento es el dador alegre, no es el diezmo. Y el dador alegre no tiene un número, no tiene un porcentaje. No es el 10%, ni el 20%, ni el 100%, lo que quiera poner. El dador alegre, dice Pablo, el que siembra escasamente, la ley de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Si tú das poco, poco vas a obtener. Si tú das mucho, mucho vas a obtener. Y esto en un contexto de ofrendas, de dar. Estamos hablando, si leen unos versículos más arriba, se van a dar cuenta que había hermanos de necesidad y había ofrendas que se estaban dando para ellos, para cubrir ciertas cosas. Está hablando de recursos económicos, está hablando de ayuda. Y dice, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Se fijan el cambio? En el diezmo, alguien se decía, yo voy a dar el diezmo al Señor. ¿Alguien decía eso o no?
En el antiguo pacto, no, ¿por qué lo iba a decir? Pues sí, era impuesto. Tienes que hacerlo. No tenías que preguntar. Pero ahora el foco cambia. El foco ahora es el corazón. Es tú te propones en tu corazón. Y no das, ¿por qué dice acá Pablo? No das por tristeza, tu motivación no es la tristeza, no das por necesidad, sino que tú das alegremente al Señor. Alegremente. Dice, poderoso es Dios, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces hay una bendición enorme, tremenda sobre el dador alegre. Amén. Es un círculo de bendición, y bendición, y bendición. Porque el dador alegre da alegremente, dice en su corazón, yo voy a ofrendar al Señor porque quiero honrarlo, porque quiero darle, porque quiero apoyar la obra. Entrega, da alegremente. Y el Señor bendice ese acto alegre. Y le da más. ¿Y qué va a hacer el dador alegre si tiene más? Va a dar más. Esa es la lógica, el que recibe más, da más, y sigue dando más. Y el círculo se repite, es como una bola de nieve que viene cayendo de arriba de la montaña y empieza a crecer. O la bola de nieve que cae de arriba de la montaña, ¿se van achicando cuando caen? Va creciendo, hasta que termina una tremenda bola de nieve. Es un ciclo de bendición, al que estamos llamados a dar alegremente, a abrir nuestra mano y entregar al Señor. Así funciona la economía de la iglesia en el Nuevo Testamento. El dador alegre. Nosotros lo asociamos solamente a la ofrenda del dador alegre, ¿cierto? Pero la verdad es que está asociado a todo. A todo. Y ahora otra pregunta que igual cabe de preguntarse, valga la redundancia. ¿Cuánto dar? Porque aquí Pablo nos pone un parámetro. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso no es medible. No es medible. ¿Cuánto dar? Y yo aquí hago una reflexión. Y los quiero invitar al libro de Hebreos. Lo vamos acercando más. Estamos poniendo piezas. ¿Ya? Apareciendo la cabeza del corderito. Libro de Hebreos, capítulo 8. Versículo 6. El libro de Hebreos es un libro que nos habla respecto de la supremacía del Señor, cómo Jesús es superior a los ángeles, cómo Jesús es superior a Moisés, cómo Jesús es superior a Abraham, cómo Jesús es superior al sacerdocio levítico, cómo Jesús es superior a todas las cosas que se nos mostraron en el Antiguo Testamento. Ese es el libro de Hebreos. Y nos dice aquí ya un poco avanzado, en el 8.6, pero ahora, tanto mejor. Ministerio es el suyo. Jesús. Cuanto es mediador de un, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. ¿Cuánto dan el pueblo de Israel? ¿Cierto? Pero ¿cuánto dan finalmente para el sustento de los levitas? Era un 10%, ¿cierto? Entonces, esta es la reflexión que yo hago. Si nosotros somos acreedores de un mejor pacto, con mejores promesas que las que ellos tuvieron, con la sangre de Cristo que nos limpia y nos restaura y perdona nuestros pecados, con la salvación que Dios nos ha dado, con la restauración que nos ha ofrecido, ¿podremos dar menos que lo que daban ellos? Esa es la reflexión que te invito a hacer. Si algo es mejor que lo anterior, y ellos tenían un antiguo pacto y daban el 10%, y este pacto es mejor, ¿por qué deberías dar menos que eso? O sea, si tú das lo mismo, es como que le está diciendo al Señor, este pacto es igual que el anterior, no hay ninguna diferencia. No veo la mejoría. No veo el cambio. Eso es un parámetro. Eso es algo medible. Este pacto es mejor. Está sustentado bajo mejores promesas. Y por ende, debemos dar más que lo que daban ellos, hermanos. Porque si tú das menos que eso, menos que el 10%, es que entonces estás diciendo en esencia, Señor, tu pacto no es tan bueno, no es realmente mejor que el anterior. Es igual tirado para menos.
o sea, el mediador, que es Jesucristo, y el mediador antes, que eran los sacerdotes, o sea, Jesucristo está como abajo de los sacerdotes en realidad, no es tan mejor mediador, no es para tanto. Eso es lo que estamos diciendo, pero si uno da en la práctica de cosas, si nuestras acciones tienen implicancia, nuestras acciones hablan por sí solas. Y ahora sí, podemos ir a lo que partí hablando. 1 Corintios 9. Todo lo que le acabo de decir, toda esta vuelta, todo este tour, es para llegar a esto. Es para llegar a esto. Y voy a leerlo un poquito antes. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas? Nadie. Nadie va a la guerra por su propio bolsillo. Nadie planta una viña y no toma de su fruto. Nadie tiene un rebaño y no toma la leche del rebaño. Nadie. Las preguntas dicen que no hay nadie. ¿Digo esto solo como hombre? O sea, Pablo está dando argumentos, podríamos decirlo, seculares, ¿cierto? Está citando diferentes analogías. Está diciendo la guerra, ¿cierto? Cuando alguien va a la guerra, ¿va con su propio bolsillo? No. Cuando alguien planta una viña, ¿acaso no come su fruto? Claro que sí. Y si alguien apacienta un rebaño, ¿no se alimenta del fruto del rebaño? También. Esos son argumentos seculares. Pero ahora Pablo se da de fondo a la palabra. Y su segundo argumento es, ahora digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y aquí leo lo que leí en un principio. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, afirma. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. La pregunta del $1.000.000 aquí es, ¿quién es el buey? Porque Pablo está diciendo, esa palabra que se utilizó en el Antiguo Testamento no estaba en realidad hablando de los bueyes, estaba hablando de otra cosa. Dice en el versículo 10, pues por nosotros se escribió. ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Pablo, sus colaboradores. ¿Y quién es Pablo y sus colaboradores para los corintios? ¿Quién es Pablo para la iglesia de Corinto? Pablo es el fundador de la iglesia de Corinto. Pablo es quien la levantó. Pablo es quien en su viaje estuvo con ellos por tiempo de 1 año y 6 meses. 18 meses estuvo con ellos, enseñándoles, entregándoles la palabra. El Señor le dijo, incluso en el libro de los Hechos, aquí tienes que quedarte porque tengo mucho pueblo que levantar. Él fue el que levantó la obra de allí. Él fue el que le enseñó a la gente. La gente se acercó a él, les dio alimento. ¿Quiénes son nosotros? Pablo. ¿Quién es Pablo? El que levantó la iglesia. El que la fundó. El que enseñó. El que se dio por completo. El que se dio entero. Los bueyes en el Antiguo Testamento, la primera letra del hebreo es Aleph, y Aleph es un buey, y tiene que ver con el primero, con el comienzo. Pablo era un primero, era un pionero, era aquel que levantó una obra, era un buey. Y se nos dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Voy a explicar esto del bozal, del buey que trilla. Todo, yo creo que de conocimiento común que los bueyes, ¿cierto? O a los toros, se les corta su virilidad, ¿cierto? Su energía para que engorden.
Entonces, como engordan, tienen más peso y tienen más capacidad de empujar. ¿Cierto? Sí. Y antiguamente había algo que se llamaba la era. Y la era era un terreno plano en donde se ponía un buey a dar vueltas alrededor de un lugar en una circunferencia. Y ese buey comenzaba a trillar. ¿Qué era trillar? Que el buey arrastraba un trineo con clavos, con cosas punzantes abajo, y abajo estaba todo el trigo. Estaba todo el trigo, que iba siendo machacado, que iba siendo molido, de tal manera de que saltara el trigo. Y la paja, finalmente volara, quedara el trigo. Entonces Pablo está diciendo, tú no puedes ponerle un bozal al buey que trilla. No puedes cerrarle la boca para que no coma el que está trabajando. Porque ese buey está trabajando, 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 sin parar, trillando, aplastando, con su fuerza, empujando, para que salga el trigo. No puedes ponerle un bozal, no puedes cerrarle la boca, no puedes privarlo de alimento. No puedes privarlo de alimento. No puedes ponerle un bozal. Y él dice, esto se aplica a nosotros. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara. El que ara la tierra y lo repara, tiene esperanza de que en un cierto tiempo venga una cosecha. Si tú le quitas la esperanza al que ara, para que obtenga un fruto, dime, ¿con qué ganas va a arar la tierra? Dice, y el que trilla, el que aplasta el grano, con esperanza tiene que trillar para recibir su fruto. Y aquí Pablo nos habla de un derecho. Un derecho. El derecho es un término legal. Un derecho es un privilegio dado por ley, con fuerza de ley. No estamos hablando aquí de que sí puede ser o no puede ser, estamos hablando de un derecho. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Había un derecho de no trabajar, era un derecho, un privilegio. Y Pablo está diciendo, solamente yo y Bernabé no tenemos ese derecho, se nos ha sido privado ese derecho, porque todos los demás apóstoles tienen ese derecho y ejercen ese derecho de no trabajar. De no trabajar. Y yo y Bernabé no tenemos ese derecho. Dice el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? El 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea, si otros que no fundaron, Pablo está diciendo que no hicieron lo que hice yo, que no estuvieron 1 año y 6 meses con ustedes, si otros usan ese derecho, ¿acaso yo no lo tengo? Que yo a ustedes los vi hacer, que yo fui para ustedes como un padre, y otros que no hicieron esa pega dura, tienen ese derecho, y yo no. Pero no hemos usado de este derecho. Miren lo que dice Pablo. Pablo tiene una particularidad. Él tenía como un cierto orgullo de trabajo, porque era un trabajador, él tenía una profesión. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo podría haber usado su derecho de no trabajar, pero él decía, no, yo no. Con ustedes, hermanos, no hay caso, no quiero usar este derecho. Los corintios estaban mal enfocados. De hecho, si nos adelantamos un poco más adelante, el tristemente dice en el 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, para que se haga así conmigo. Y es lo que él dice. Todo lo que él dice, yo no estoy ni ahí, en buen chileno, no estoy ni ahí con que ustedes me den el derecho de no trabajar y me sustenten a mí económicamente, no lo quiero. A pesar de que es un derecho legal, no lo utilizo. Dice, porque prefiero morir, dice Pablo, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo tenía su carácter. Y al parecer los hermanos corintios no lo entendieron nunca. Pero mira lo que dice el 11, y aquí me quiero detener un poco. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Este versículo es muy profundo,
Porque habla de prioridades, delata las prioridades nuestras, tuyas y mías. Delata el valor que le damos a las cosas. Delata el precio y la etiqueta que le ponemos a las cosas. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale una oración? ¿Cuánto vale una administración del pastor en que Dios te sana? ¿Cuánto vale la enseñanza que la pastora te da? Ponle un precio. Ponle un valor. Dime cuánto vale. ¿Vale un sueldo tuyo? ¿Vale 2 sueldos o vale algo invaluable? Invaluable, ¿cierto? No tiene precio. En el sentido de que es invaluable. ¿Cuánto valen esas cosas? Son invaluables. Y dice, si nosotros sembramos lo espiritual, que es más sublime, que es más grande, que tiene más efectos en tu vida, ¿es acaso poco? ¿O es mucho, dice Pablo, perdón? ¿Es mucho? O sea, ¿es gran cosa que te metas la mano en el bolsillo para dar tu riqueza injusta y proveer? ¿Es mucho? ¿Estás pidiendo mucho? Compara, pon las cosas en la balanza. ¿Cuánto vale una administración? ¿Cuánto vale la sanidad de tu vida? ¿O el Señor tiene un ángel y envió para darte cierta sanidad? ¿O usó a hombres que tienen manos, que tienen pies, que se cansan, que tienen hambre, que pasan frío, que tienen necesidad? Y aquí un par de engaños de Satanás. Aquí un par de engaños de Satanás. Gano 100 pesos. Entonces, doy mi diezmo. Hasta antes de la aplicación de Manuel. Doy mi diezmo. Señor, provee, dame más, Padre. Me necesito trabajo, dame más, me falta plata. Señor, te sube el sueldo, ganas 200. ¿Cuánto te piden más? 20. Oye, pero ¿qué hace el pastor con tanta plata? ¿Por qué la usa? ¿Estás tú llamado a pensar en qué hacer con eso? ¿Dios te llamó a pensar en qué se va a hacer con la plata? ¿O te llamó a dar alegremente? Segundo engaño. Estás con deudas, como muchos podemos estar. Y dices en tu corazón, pucha, quiero dar el tiempo, pero tengo deuda, así que Señor, perdóname. Voy a tener que darte menos. Y sigues en un ciclo en donde tú solo te maldices solo. Van a la redundancia. Porque la bendición no viene cuando cierras la mano. La bendición viene cuando la abres. La bendición no está sobre aquel que cierra su mano para no dar. Entonces tú mismo haces crecer la bola de nieve, pero esta vez para maldición, porque tus deudas nunca las vas a pagar. Si pones por excusa tus deudas, con tus deudas vas a seguir, hermano. Pon primero lo importante. ¿Qué es lo importante? Hermano, si nos morimos hoy día, ¿dónde queda nuestra plata? Si tú te mueres hoy día, ¿dónde quedan tus cosas? Por eso que Jesús en la parábola del siervo infiel, él dice, haced riquezas por medio de la riqueza injusta, haced amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten te reciban en las moradas eternas. O sea, pon tu plata en algo que va a ser eterno. Pon tu dinero en algo que va a pasar. Esta vida corta, esta neblina que se acaba y que se disipa en un momento. Si has de poner tu dinero en algo, ponlo en algo eterno. Ponlo en algo que tenga un efecto eterno. Pero nosotros no. Ponemos la plata en las cosas que duran menos que un cable. Pensando al revés. Haciendo las cosas al revés. ¿Cómo Dios te va a bendecir así, hermano? ¿Cómo Dios me va a bendecir así, pensando? Si Dios bendice al dador alegre. Si Dios bendice al que abre la mano. Y no al que la cierra. No al que la cierra. ¿No sabéis, versículo 13, y con esto voy terminando, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo?
El que trabaja en el templo, vive del templo. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Y 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué cosa? Que vivan. Que vivan del Evangelio. Yo creo que estamos muy mal, hermano. Creo que hemos pecado. Lo digo con mucho temor delante del Señor. Porque el mandamiento del Señor aquí, en el contexto del que se entrega por entero como Pablo, es que viva del Evangelio. Jesús le dijo a los apóstoles cuando los comisionó, en Lucas capítulo 10, le dice: ustedes no lleven nada, no lleven alforja, no lleven nada para comer, no se preocupen, porque ¿qué dice? El obrero es digno de su salario.